Vale. Bueno, pues bienvenida, Bea, que para Gracias. mí ha sido gran inspiradora en esta tesina. He aprendido mucho Ujú. contigo, tanto de la Gestalt como de los ñawis, que son menos conocidos, los chakras son más conocidos. Entonces, bueno, me apetece preguntarte primero por ti. Cuéntanos cómo llegas tú a la Gestalt, a la terapia. Uy, a la terapia Gestalt yo llegué bastante joven, pues porque pasé una crisis personal bastante fuerte, porque, bueno, se murió mi padre cuando yo tenía 21 años y entonces ahí como que sufrí un descoloque así muy fuerte y me deprimí y, y entonces ahí empecé terapia como con 21 años me parece. Y bueno, la verdad es que empecé terapia y me servía muchísimo la terapia que hacía con Miguel Albiñana Mm. y rápidamente pues él me ofreció pasar a la formación y yo pues entré de cabeza sin pensármelo y realmente pues tuve unos años de entrega total, ¿no? Porque sentía que me hacía mucho bien todo el trabajo que hacía de Gestalt y ya pues hacía todo lo que estaba en mi mano, ¿no? Estudiaba el Harman, enseguida, bueno, después de la formación pues empecé con el SAT, bueno, hice otras cosas también de tipo así psicocorporal y, y me fui empapando, ¿no? De la terapia y luego la verdad es que tuve la suerte, la oportunidad de hacer 2 veces la tutoría, con lo cual estuve en la formación de Gestalt como 9 años, ¿no? Entre la Wow. mía y las dos siguientes, pues como 9 años. Y bueno, me dio ahí para empaparme bien de la Gestalt y luego pues ya pasé yo también a dar formación y todo eso, ¿no? Mm, Y ha sido para mí pues un pilar fundamental en mi desarrollo. mm, Y, y sigue siendo, ¿no? Como una manera de ver la vida, de mirar el mundo, de entender la conciencia, ¿no? Una cosa muy nuclear, ¿no? mm. Para mi proceso, ¿no? Sí. A Mm. mí me gusta mucho que tienes como este enfoque que incluye tanto una práctica tuya más budista como esta parte más chamánica y esto que yo Ujú, aprendí de ti de los ñawis, ¿no? De los centros energéticos. ujú. Entonces, ¿cómo tú llegas a conocer esto de los centros energéticos? Bueno, los ñawis es parte de una enseñanza de la tradición del chamanismo andino, del chamanismo inca, que en este caso, bueno, me he nutrido de distintas fuentes, ¿no? Pero los ñawis específicamente viene de- del chamanismo inca. En que yo llegué allí, pues la verdad que no recuerdo muy bien. Yo creo que en un viaje que fui a Perú hace muchos años, la primera vez que yo salté el charco, ¿no? Como se suele decir, y fui a Perú y estando en Machu Picchu yo sentía una conexión muy fuerte, ¿no? Con el linaje inca. Y después, llegando a España, pues así a la vez me surgió empezar una formación en chamanismo inca con unas personas de la escuela de Alberto Villoldo y, y empecé con ellos, hice la formación unos cuantos años y bueno, y siempre me ha gustado mucho porque me parece que es una tradición que tiene mucha luz, ¿no? Es como igual que el budismo tibetano, ¿no? Todo este manejo de la luz, de los colores, ¿no? De las visualizaciones y todo eso como que eh, para mí ha sido como una cosa que me ha levantado mucho la luz interna, ¿no? Mm, Entonces, desde ahí, después tuve como el impulso de ir a buscar más directamente a la fuente, es decir, ir a trabajar con gente que no hubiera hecho la traducción pues, de un occidental, ¿no? Que no hubiera pasado por ese filtro, sino alguien que estuviera directamente en la fuente.
Y ahí pues me encontré con los queros que ellos afirman que son los descendientes directos de los incas. Y empecé a trabajar con ellos y se me abrió también pues un mundo de un conocimiento muy interesante, muy profundo, muy conectado con la naturaleza y de una comprensión así como muy especial, ¿no? Y muy fuera también de filtros racionales, ¿no? Toda la parte de despertar, pues como la mente mágica, por un lado, de poder gestionar la vida de uno, la energía de uno en la dirección que uno desea y de una profunda conexión con la divinidad interior, ¿no? Con la propia divinidad. Entonces, pues bueno, me fue también como cautivando y fui aprendiendo muchas cosas muy que me han servido mucho a mí en mi vida y veo que a la gente también les sirven, ¿no? Mm, sí, sí. Y a la vez, pues con la sorpresa de que ellos mismos los queros, pues tienen un manejo del mundo psicológico a veces sorprendentemente cercano a la Gestalt, ¿no? Desde una cosa intuitiva, ¿no? Porque no ha sido una cosa estudiada, sino desde una cosa intuitiva han desarrollado cosas muy cercanas a la Gestalt y a la psicología, a la psicoterapia, ¿no? Mm, sí. Sí, a mí me sorprendía en la entrevista a Rolando también como esta parte de la aceptación, ¿no? Como hablábamos de esto. A mí algo que me cautiva, que creo que es lo que estamos perdiendo y que creo que la Gestalt de alguna manera puede rescatarlo, tiene que ver, la Gestalt tiene esto del intercambio con el ambiente. ¿M? Y creo que algo que está sucediendo hoy en día es esa profunda desconexión. No solo desconexión con nosotros mismos, sino desconexión con la naturaleza, desconexión entre los hermanos, desconexión como con esta realidad virtual que parece que nos tiene más conectados, pero en realidad entonces, a mí justamente la tesina la empiezo nombrando somos humanos, somos naturaleza, porque Ujú, parece que hay algo de esto que este proceso evolutivo estamos perdiendo una verdadera evolución hacia el ser humano, como si estuviéramos, no sé, de alguna manera veo estas tribus, ¿no? Veo los queros que están en teoría tan aislados, que no tienen tantos recursos, que no tienen, y sin embargo tienen una conexión tan profunda y un desarrollo humano tan profundo, que a veces me pregunto hacia dónde va esta evolución, ¿no? ujú, Entonces, también te quería decir esto, ¿no? Para ti cuando hablamos de, me contestaste, ¿no? Antes a esto de somos naturaleza, pero ¿qué significa ser humano, ¿no? Según estas tradiciones y según tu proceso. ¿Mm? ujú. Sí, el ser humano se le entiende como un ser divino que tiene una naturaleza divina eh, de la que, bueno, pues a lo largo de la vida, pues como que vamos en esa tendencia a desconectarnos por los traumas, por los procesos mentales también, ¿no? Como que nos vamos desconectando y pues después hay que hacer como un trabajo de reconexión, ¿no? Entonces, desde el ser humano, sobre todo en las tradiciones indígenas, están muy centrados en su presencia, en esta existencia desde el espíritu. Los occidentales tenemos más la visión de, nos describimos más a nosotros mismos como un ego, ¿no? Desde el ego. O sea, yo soy de esta manera, tengo estas cualidades, esta manera de ser, esta forma de sentir, estas características, ¿no? Y nos centramos en el desarrollo desde la psicoterapia, que a mí, desde luego, me parece fundamental también, pero más desde ir deshaciendo como los nudos del ego, para que toda esa energía, ¿no? Que se va disolviendo, que se va desbloqueando de esos nudos, vuelva al centro espiritual, ¿no? En cambio, en las tradiciones indígenas
normalmente cuando ellos se presentan más desde el espíritu, ¿no? Desde yo soy un ser, pues yo soy un ser espiritual, yo soy un ser luminoso, yo soy un ser energético, más desde ahí, ¿no? Y entonces ellos trabajan más en la dirección de hacer crecer esa energía desde dentro hacia afuera, ¿no? Como ir abriéndose el espacio del ser, digamos, desde dentro hacia afuera, ¿no? Mientras que en la tradición occidental, pues lo hacemos como de fuera adentro, ir Mm, soltando los nudos más externos para llegar más al centro, ¿no? Entonces, ellos, el ser humano, o desde el chamanismo, o desde otras tradiciones espirituales, desde el budismo tibetano también, ¿no? Como que se presta o la atención está más centrada desde el principio en el ser espiritual. Y eso tiene sus ventajas y lo otro, estar también centrado en el ego, tiene también sus ventajas, ¿no? Yo creo que lo mejor es poder hacer una integración entre ambas partes. Para mí, la mayor aportación que se ha hecho desde el mundo occidental a la espiritualidad es la psicoterapia, porque es verdad que luego hay personas que desarrollan mucho energéticamente, chamanes, por ejemplo, o incluso lamas o de otras tradiciones espirituales también, que desarrollan muchos poderes espirituales, a lo mejor pues son capaces de hacer llover o son capaces de hacer subir el nivel del río o descender, ¿no? Como que tienen una relación con los elementos muy profunda, muy directa y pueden hacer cosas que normalmente en los occidentales no podríamos hacer, ¿no? Pero a veces luego en lo que es el conocimiento del ego, pues a veces están bastante perdidos, ¿no? De cómo son, de dónde se enganchan, ¿no? Como que todo eso hay a veces una tendencia como a pasarlo por alto, como que eso no tiene tanta importancia, ¿no? Y, y pasa al revés, ¿no? Para los occidentales, pues a veces estamos demasiado pendientes de cómo es el ego, de cómo funciona, de cómo ir soltando, de que nos olvidamos de que ya, desde ya, somos seres espirituales, ¿no? mm. Entonces, la integración de ambas partes para mí sería lo ideal y bueno, y eso es lo que yo trato de hacer también, ¿no? O sea, en mi propia escuela, de mi propia manera, de poder tener así como una integración, o sea, una espiritualidad holística que pase por todas las fases, desde lo físico, lo emocional, lo mental, lo energético, lo espiritual, ¿no? En todos los niveles haya un buen desarrollo de todas las partes, porque todas son necesarias, ¿no? Sí. Sí, yo esto lo aprendí muy bien contigo, ¿no? Y también me quedó esta frase que decían, no sé si son los queros, ¿no? Como si el ser humano se hubiera quedado pegado en los tres primeros centros, como si estuviéramos todavía ahí revueltos en la parte más instintiva, y hasta que no habitáramos el centro del corazón, como que no terminaríamos de estar más completos, ¿no? Como si los centros espirituales todavía no estuviéramos ahí para conquistarlos, tuviéramos que pasar por una parte de no tanta lucha de poder, de andar. ¿Cómo era esto? ¿Recuerdas? Mm, Sí, sí, sí. Bueno, no solo los que esto lo dicen muchas tradiciones espirituales que trabajan con los chakras, ¿no? Que realmente, aunque igualmente todos los chakras y todos los niveles energéticos, todos son necesarios y todos tienen su función y en todos nos manejamos de una u otra medida, pero en general es así, ¿no? Tenemos esta mirada puesta hacia poder evolucionar hacia la compasión, hacia la apertura de corazón, a poder ser más generosos, a poder estar menos apegados a los intereses materiales o a los intereses de prestigio, de poder, del yo, ¿no? De lo que mm, supone que es un beneficio para mí, ¿no? Y poder estar más al servicio. Pero realmente ahí pues hay, o sea, del total de la población pues no hay mucha gente ahí, ¿no? Como que todavía incluso gente que trabaja en espiritualidad, que está
ahí más tratando de evolucionar o incluso más evolucionada, pero a lo mejor pues luego llega, no sé, el momento de recibir la herencia y entran en una terrible pelea con los hermanos, ¿no? O crees que estás en la generosidad y total, pero si tienes que conseguir los objetivos dentro de tu empresa, pues te vuelves depredador total y saltas por encima del otro, ¿no? O sea, todas esas cosas como que están muy presentes y también en general muy admitidas, ¿no? Dentro del inconsciente colectivo, como que uno tiene que mirar por sí mismo y tiene que conseguir sus metas, sea como sea, ¿no? Entonces, llegar al otro punto de desapego y de estar más en una energía del servicio para la comunidad, de buscar la mejora de todos y, en esa apertura de corazón y de compasión y de darnos cuenta de que vamos todos juntos en la misma barca, pues no hay no hay tantas personas ahí. Realmente hay pocas, ¿no? A lo mejor pues yo creo que a lo mejor hay un 10% o algo así, ¿no? Mm, Entonces, está muy fuerte porque, como decías antes también, ¿no? Esta cuestión del individualismo que hemos ido fomentando con tanta energía y con tantas ganas, ¿no? De encontrar como este poder estar uno eh, ser como dejar de depender de nada que tenga que ver con los demás, ¿no? Sino de estar uno en sí mismo, pues yo creo que hemos perdido un poquito el norte, ¿no? mm, Nos hemos ido demasiado al otro extremo del péndulo y, y realmente pues no estamos desconectados en absoluto del resto de lo que nos rodea, ni de la naturaleza, ni de los animales, ni de los árboles, ni del aire, ni del mar, ¿no? Es como que tenemos un vínculo con todo lo que está en este planeta, ¿no? Como que este campo que generamos, lo generamos con todo, lo generamos con los humanos, lo generamos con las plantas, lo generamos con los animales, lo generamos con el sol, lo generamos con todo, ¿no? Con la casa. Entonces, es una ilusión que que encontramos la fuerza en esa independencia tan exagerada, ¿no? Porque por supuesto que uno tiene que construirse pues en sus propios pies, ¿no? Y apoyarse en sus propios pies y estar centrado en sí mismo, pero a la vez estamos sostenidos por todo lo que nos rodea, ¿no? mm, Entonces, hay, por ejemplo, hay algunas comunidades indígenas que cuando hay alguien enfermo, pues todos toman ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las comunidades más amazónicas, pues todos toman ayahuasca porque se entiende que el que está enfermo no es más que el que está expresando el síntoma, ¿no? Es como la punta del iceberg. Pero esa enfermedad depende de todos, o está generada por todos. Entonces son todos los que tienen que curar sus cosas para que esas personas se curen, porque otro día pues podría ser tú también el que exprese el síntoma, ¿no? sí. Y, y se entiende la enfermedad como algo que se apoya en toda la comunidad, no es algo tan independiente de uno, ¿no? Mm. Fíjate qué bueno esto que dices, un momento con todo esto que está pasando a nivel social, ¿no? Que estaba viendo a Trump o esto que está pasando en Gaza como un síntoma de algo que estamos creando entre todos, entre todas también, como hay Efectivamente. algo de... y esto me motivaba mucho a seguir escribiendo. Algo que me ha sucedido ha sido como ir viendo según cada centro energético, le llamo centro energético para no poner chakra o ñawi o no, que no sea de una corriente específica, pero veía como, por ejemplo, el primero, ¿no? Que se puede cerrar por el territorialismo, por el miedo, como el reflejo en la tierra, ¿no? El reflejo en nuestra sociedad de tener este centro más bloqueado o sobredesarrollado. Y luego también ver cómo el sistema externo, ¿no? El ambiente influye en ese desequilibrio también a nivel individual.
como una ujú, propuesta de trabajo en que si nosotros afinamos nuestro instrumento interno, también contribuimos a que eso esté fuera y poner conciencia en esto que dices, cuánto hemos normalizado ciertos patrones, ciertas, como si fueran incluso de éxito, cuando en realidad nos están alejando de un verdadero equilibrio, ¿no? Como ujú, va por ahí, porque a veces la Gestalt la tiñen de individualista también, ¿no? Con esta parte de tú que ujú, necesitas, haz lo tuyo, como hay una parte malentendida. Y ujú. entonces quería como reivindicar esa parte, ¿no? De que la terapia también tenía su función en contribuir a un bien mayor, ¿no? Sí, Mm, sí, yo desde luego en la situación que estamos, como decía Claudio Naranjo también, ¿no? En los últimos tiempos de su vida, como que parece que, por ejemplo, la penetración en la educación pues ha sido prácticamente imposible, ¿no? Muy difícil. Y intervenir así a nivel de grandes grupos parece que está siendo muy complicado, ¿no? Entonces lo que nos queda efectivamente es el cambio individual, ¿no? El cambiar dentro de nosotros todo eso que se está manifestando fuera, porque sí, yo desde luego también soy de la creencia de que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? O sea, es algo que estamos generando entre todos, que estamos generando entre todos. Entonces, hasta que no hagamos el cambio interno, pues cada uno, y eso se extienda a toda la comunidad, ¿no? Pues es muy difícil que permitamos que aflore otra cosa diferente, ¿no? mm, Y los políticos, pues, están siendo efectivamente la mayor expresión del tercer chakra, ¿no? Del poder, del dinero, bueno, y ya en el nivel, pues, de la corrupción, ¿no? Del buscar para uno mismo, de buscar para uno mismo los beneficios, de buscar para uno mismo el poder, la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la sociedad está muy centrada ahí también con las redes sociales y todo esto, ¿no? Como en ver quién es el más popular, quién es el que más destaca, quién es el que más brilla, pero normalmente no en una cosa que tenga una cierta trascendencia, sino en una cosa que es bastante cuestión de imagen, ¿no? Que sería precisamente la expresión del tercer chakra en su sentido peyorativo, ¿no? mm, sí, Mm. sí, sí. Y en este sentido, ¿cómo crees que puede contribuir el conocer esto de los centros energéticos en procesos terapéuticos dentro de la terapia Gestalt? Bueno, yo creo que es un mapa muy rico, igual que pueda ser otros mapas, ¿no? Como pueda ser el enneagrama o como, y que a la vez tiene una posibilidad de intervención también más psicocorporal y energética también, porque claro, en todo el proceso de trabajo corporal, pues se ve claramente la presencia de cómo está la energía en los chakras, también incluso cómo se ha desarrollado la estructura corporal, ¿no? Hay personas pues, que a lo mejor tienen muy hundido el pecho o que basculan la pelvis demasiado hacia adelante, ¿no? Cortando así el flujo energético del segundo chakra y del primero, ¿no? Todo eso en la parte psicocorporal tiene como una evidencia. Y a la vez el poder hacer un trabajo energético en el que, bueno, o sea, quiero decir, aparte de todo el conocimiento de lo que representa cada chakra y cómo equilibrarlo así a nivel psicocorporal, pues sería una parte. Y otra parte sería el poder trabajarlo a nivel energético, porque es verdad que a veces haciendo una limpieza, por ejemplo, del primer chakra, pues también se mueven cosas que a lo mejor la persona puede trabajar, por ejemplo, en relación con la madre, ¿no? Que sería como el principio vital de conexión con el primer chakra de la asistencia y de la presencia en este mundo, ¿no? Pues a lo mejor limpiando el primer chakra, una sesión pues ayuda a que se mueva también el contenido con respecto a la relación con la madre, ¿no? A veces desaparecen cosas, pues, de una manera así como no muy racional, ¿no? Pero te encuentras con que a lo mejor la sorpresa de que a la siguiente sesión o al mes siguiente, pues la persona trae otro contenido como un poco más
evolucionado, ¿no? A lo mejor se han podido reparar cosas, soltar cosas y reparar la relación, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Entonces sería muy, muy positivo como esta parte de ecléctica de poder incorporar también, aunque la Gestalt tiene bastante de tradiciones orientales, porque Peirce también trajo esta visión, pero esta parte, bueno, un poco más chamánica, por ejemplo, de limpieza energética, pues es muy útil también para agilizar el proceso también, ¿no? sí. Algo que pongo también, ¿no? Parece que en la Gestalt es, sobre todo por Claudio Naranjo, la influencia de Gurdjieff, ¿no? Que hablamos mucho de los tres centros, o hay ciertas escuelas que nombramos mucho los tres centros, o nos relacionamos desde el centro intelectual, lo emocional o lo instintivo. Y a mí me sorprende esto, ¿no? Como que a la parte energética, que es algo que en todas las tradiciones pues se pueden hablar de un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, pero generalmente en todas las tradiciones hay un cuerpo energético que es la base también, ¿no? Y que Ujú, esto en psicoterapia todavía no lo tenemos con tanta frecuencia o nos cuesta a veces nombrarlo, a mí por lo menos, ¿no? Que parte de ujú, escribir esta tesina es como vencer ese miedo al prejuicio, ¿no? A que esto no se vea bien. Como que ujú, creo que puede ser un gran aporte esto que estás nombrando. ujú. Poder entender la dimensión energética del ser Sí, humano. quizás sí, quizás hay un cierto tabú, sí, hablar de lo energético, porque yo creo que hay una creencia de fondo de que a lo mejor trabajar la parte espiritual uno produce como una desconexión, bueno, la parte energética, digamos, en este caso, puede producir como una desconexión de quedarse así como muy flotando en lo energético, muy desconectado, una cosa así, ¿no? Pero yo creo que no, que se puede integrar perfectamente una cosa con la otra y que se pueden ayudar mucho la una a la otra, ¿no? Como poder trabajar lo sutil sin perder el contacto con la tierra, ¿no? Como eso es muy importante también, ¿no? No quedarse así bueno, sí se ve, ¿no? En muchos caminos espirituales, pues que hay gente que se ha quedado como muy en la cosa energética, muy en las utilidades y a veces sí se ve que personas que pierden ese contacto con la tierra, ¿no? Pero también lo contrario también tiene una parte negativa, ¿no? Que es que si uno se queda demasiado en la tierra, pues tampoco puede elevarse, ¿no? Mm, Entonces, como que hay que encontrar ahí el término medio, ¿no? claro. Entre una cosa y otra. Sí, en esto el mapa de los centros energéticos es muy clarito porque aunque se hable de energía, no es posible elevarse espiritualmente si no hay una buena raíz, si no hay un primer centro, si no estás en contacto con tu deseo, si no puedes usar tu voluntad al servicio, aunque sea luego al servicio de la esencia, de algo más trascendental, pero realmente la parte energética desconectada de la tierra tampoco tiene sentido. Como que Sí. incluye esto, esta mirada, ¿no? Incluye esta Ujú, integración. Sí. ujú. Y yo creo que algo sucede, aunque no sea dentro del chamanismo, pero dentro de la consulta, aunque no se haga nada, aunque nunca se haya trabajado nada energético, aunque no se haya hecho nada a nivel espiritual, cuando hablamos del vínculo y de la sanación a través del vínculo, algo de esto está pasando también. Claro, claro. Sí, yo creo que en la práctica gestáltica, en la consulta, sí o sí va teniendo que incorporar, ¿no? Como esta parte energética, porque uno lo siente, ¿no? Se da cuenta de las reverberancias que tiene en la energía de uno, en el cuerpo de uno también, las emociones del otro, ¿no? O las emociones que en realidad se generan a la vez en el vínculo, en el campo, ¿no? Sí. Entonces, sí, cada vez se va necesitando más poder ponerle palabras a todo esto que sentimos y que está efectivamente dentro del campo energético, ¿no? Sí, sí. En este sentido, John Tefa como que aporta mucho, ¿verdad? Como que sí que ha habido escritores que han Sí, nombrado mucho esto, sí. Mm.
Bueno, sí. qué bien. No Y sé. luego, sin embargo, hay otras energías que van siendo más sutiles que, en cambio, no se perciben físicamente, ¿no? Pero también están ahí. Entonces, bueno, pues, bueno, creo que lo importante es trabajar sin prejuicios, ¿no? Porque todas las tradiciones tienen cosas que aportar. Entonces, cuanto más nos nutramos unos de otros, manteniéndose cada uno en su verdad de lo que a uno le sirve, le vale, pero con mucho respeto también a las otras tradiciones, porque eh, en todas hay un conocimiento y de todas pues se puede ir absorbiendo, ¿no? Parte de la sanación, Sí. Y de ¿no? hecho yo creo que la Gestalt tiene esa riqueza que ha podido beber de muchas tradiciones y a la vez Ujú. incluye herramientas que son de diferentes tradiciones, ¿no? Como hay algo de esto que ya es un enfoque que integra. ¿No? Sí, Mm, sí. sí, yo conforme más voy conociendo la Gestalt, más me voy enamorando. Era yo la que la tenía rígida era yo, en realidad. Mm, mm, Sí, sí, la Gestalt es una forma de, bueno, de trabajar, de pensar, de observar el mundo realmente de una riqueza muy grande, una conexión muy bella, ¿no? También con la vida, con el otro, con todo, ¿no? Contaba Claudio Naranjo en su biografía que una vez bueno, Claudio organizó ahí en Esal un taller para invitar a unos chamanes, ¿no? Y entonces, cuando llegó Pers, pues preguntó, ¿y qué es un chamán, no? Y Claudio pues le explicó y él decía, pues yo soy un chamán, porque todo esto es lo que yo hago, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad que Pers tenía una cosa muy chamánica y que ha quedado, ¿no? Ha quedado ahí como en la Gestalt, mm, que hemos recibido todos también, ¿no? sí. Mm. Sí, sí. Qué bien, pues sí, integrando enfoques, integrando paradigmas, puntos de vista, como ampliando la mirada, yo creo que hace falta, a mí me ha hecho bien y espero que haga bien Mm. también a la gente que vea esto, que lo lea. Sí. Y yo me quedaría hablando horas contigo, Bea, pero no sé si quieres algo más así como por cerrar o quieres compartir algo que creas que pueda ser importante para la gente. Mm. Bueno, yo desde mi parte así de unión entre el chamanismo y muy especialmente desde la ayahuasca con la Gestalt, pues también entiendo que es una combinación muy rica de ambas partes, ¿no? Así como a la gente que viene a tomar ayahuasca, que a lo mejor no han hecho un trabajo psicoterapéutico, yo a todo el mundo le recomiendo que haga trabajo terapéutico y que haga Gestalt y que tengan como esa base sobre el ego. También, ¿no? A la gente de Gestalt, donde hay mucho potencial de desarrollo, porque hay mucha entrega, ¿no? Así dentro de, nos enamoramos, ¿verdad? De la Gestalt es como una cosa común y hay mucha, muchas ganas de aprender, muchas ganas de desarrollar, así como una energía fuerte, ¿no? Un potencial fuerte, pues también, ¿no? Creo que es muy bueno para la gente de Gestalt, pues trabajar con, bueno, con plantas sagradas, ¿no? O con otras tradiciones espirituales también, porque para mí es un perfecto matrimonio, ¿no? Entre una cosa y otra Mm, para para potenciar la evolución, ¿no? sí. Mm. Sí, a veces la mente se queda ahí y con plantas sagradas como que permitimos ampliar y acceder a lugares que de otra manera es como si, Mm. una ayuda, ¿verdad? Una ayuda para la conciencia. Sí. Mm. Ujú. Bueno, qué bien. Bien. Qué gusto. Yo te quiero agradecer primero toda la ayuda, me has facilitado mucho mis comprensiones, como mi camino. Ha habido algo que tenerte cerquita me ha facilitado mucho y ha sido una gran inspiradora de mi tesina. Y sigo aprendiendo de ti y sigo creciendo en esto y creo que este enfoque tan integrador que tú traes hace mucha falta. Así que bueno, gracias por tu tiempo y por la energía que le Ah, pones y la transmisión. muchas gracias a ti por abrirme la puerta a expresarme, dejar ahí un espacio para poder.
para poderme expresar con lo que yo creo, lo que llevo dentro, ¿no? Mm. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos, por supuesto, para tu Mm. tesina, que llevan las bendiciones. Mm. Y de ahí que llevan a todo el que la pueda leer, ¿no? También. Ajú. Que así sea. Mm. Bueno, nos vemos. Bueno, vale, estamos ahí en contacto. Que Chao. aquí el